Bienvenidos al canal de YouTube de Centro CADAM de la Alcaldía Cuauhtémoc. El día de hoy nos acompaña nuevamente la licenciada Gaby González para darle continuidad y cierre al tema Tiempo de Pérdidas, Pandemia y Cuarentena. Vamos a recibirla, por favor. Hola, licenciada Gaby. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente aquí al canal de YouTube. Muchas gracias, muy bien, aquí otra vez con ustedes para esta nueva plática, esta segunda parte del tema, y feliz de poderme comunicar con ustedes. Bueno, para empezar, les voy a comentar que vamos a ver unas imágenes, por favor. El día de hoy trabajamos, segunda parte, tiempo de pérdidas, y vamos a hablar del proceso de duelo. La que sigue, por favor. Y para empezar, vamos a ver un texto de Jorge Bucay, de su libro El Camino de las Lágrimas, donde dice que los duelos por pérdida no son patrimonio exclusivo de la muerte. Hay un duelo por delante de la vida de todo aquel que sufre una pérdida, que atraviesa un cambio, que deja una realidad para entrar a otra. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos enfrentar el duelo, ya sea porque perdimos un ser querido o porque hubo un cambio radical en nuestra vida por cualquier circunstancia, que puede ser incluso la jubilación, casarme o vivir una realidad diferente en ese momento. ¿La que sigue, por favor? Para esto, primero tenemos que ver qué es el duelo. Y también Jorge Bucay nos dice que el duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. En este proceso de duelo yo voy a tender siempre a adaptarme y armonizarme, y el proceso me hace llegar ahí. La siguiente, por favor. Y bueno, antes de empezar a hablar de todo ese proceso de duelo, quiero hablar sobre algunas características importantes que tienen que ver con él. La primera característica es que es un proceso emocional normal posterior a una pérdida. Es un proceso normal y va a suceder casi siempre o siempre, dependiendo de la pérdida que vivamos. Otro dato es que nos ayuda a llegar al equilibrio emocional. Este proceso me va a ayudar a encontrar un punto de equilibrio entre lo que me sucede y lo que estoy sintiendo. Otro punto es que ningún duelo es igual a otro, ni mi reacción. Yo puedo vivir un momento ahorita en este proceso de duelo que va a ser muy diferente a otros procesos anteriores. Y a lo mejor me pregunto, híjole, pero si en ese entonces yo no me puse así, ¿por qué me estoy poniendo ahorita así? Precisamente por eso, porque ninguno va a ser igual, ni tampoco mi reacción ni mi estado emocional en ese momento. También quiero comentarles que no se puede minimizar el duelo del otro ni el mío. Yo no puedo decirle al otro, ¿por qué sufres tanto por esto que te está pasando? Porque tiene razón en lo que le está pasando. Pero tampoco puedo decir, híjole, ¿por qué me siento tan mal si no es para tanto? Si yo estoy sintiendo una situación ahorita de duelo y de dolor, o estoy pasando por un proceso difícil, eso es lo que tengo que vivir. Y está bien, tengo que solucionarlo, pero está bien vivirlo. Una característica sobre el duelo por muerte es que este puede durar entre un año, 18 meses, hasta 2 años. Pero si yo siento que dura más y que no puedo irlo solucionando, tengo que pedir ayuda. Y por último, otro dato que quiero comentarles es que si no podemos realizar los rituales acostumbrados cuando vivimos la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, sentimos una doble pérdida. Y habría alguna manera de trabajarlo, tendríamos que trabajarlo de alguna forma. Antes de empezar con el proceso, quiero comentarles que este proceso es temporal. Vamos a salir de él con las herramientas que tenemos o bien con ayuda. ¿De acuerdo? El siguiente, por favor. Ahora, ya para entrar en este proceso de lleno, en el proceso de duelo, tenemos que, normalmente se habla de que son 6 etapas, pero no necesariamente van a ir en este orden, y a lo mejor alguna es tan pequeñita que ni siquiera percibo que existe en ese proceso de duelo, o de salir de esta depresión o de este estado de dolor que estoy enfrentando. La primera
parte donde me enfrento, la primera cuestión a la que me enfrento es a la negación. Cuando yo recibo la primera noticia mala sobre lo que me va a pasar, lo que me está pasando, lo primero es la negación. ¿Qué significa? Yo no creo en lo que me está pasando. O tengo un shock emocional que es de corta duración, que me está ayudando a procesar y es una forma de defensa para no enloquecer o para no perder yo la cordura. ¿Qué pasa en ese entonces? Puede ser una manifestación hasta física, puedo desmayarme, puedo perder el sentido, no acordarme de nada, pero es momentáneo, dura muy poquito tiempo, 20 minutos, media hora, y también se caracteriza por un periodo de llanto, gritos o manifestaciones fuertes de parte de mi emocionalidad. La segunda parte sería, o el segundo punto sería cuando yo llego a una situación de ira o rabia. ¿Ante quién? Ante lo que nos quita la vida del otro o lo que sentimos que perdimos. Puede ser, por ejemplo, si perdí la vida de un ser querido, contra el médico, contra la institución, contra Dios, contra la familia, incluso hasta contra la persona fallecida. ¿Por qué no te cuidaste? Te dije que no hicieras, etcétera, ¿no? Son cosas que vamos viviendo y que son parte de ese proceso de duelo. Detrás de esta sensación de ira, de rabia, de enojo muy fuerte, hay mucha tristeza y a veces hasta culpa. ¿Por qué no lo cuidé más? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no le dije que no fuera? Porque, etcétera, ¿no? Pero es un proceso normal. Más adelante viene una parte que se llama negociación. Esta negociación también es breve. Es como la última etapa para evadir el dolor profundo de una pérdida y del duelo. Esta negociación es una defensa para enfrentar a la realidad también. Y es cuando nosotros empezamos a usar frases como mejor llévame a mí o me hubieras llevado a mí, yo soy muy grande ya, mejor me hubiera ido yo, no una persona joven, etcétera, ¿no? Es cuando empezamos a utilizar esas frases de negociación con Dios, con la vida, para ir como aminorando ese enfrentamiento ante el dolor. Esta etapa se puede producir sentimientos de culpa, como de por qué yo estoy viva y la otra persona no, o por qué yo estoy bien y la otra persona está mal, ¿no? Sobre todo en el proceso de duelo por una persona que partió. Después de esta negociación, que es un periodo breve, entonces ya nos enfrentamos al verdadero dolor, que es el periodo de depresión o el momento de la depresión profunda, que no es más que una tristeza muy profunda. Esa tristeza inicia desde que nosotros recibimos la primera noticia dolorosa. Sin embargo, en este momento ya se acentúa, se hace vívida y es inevitable. Ya me enfrento completamente a mi dolor. Hay una sensación de vacío y hay muchas manifestaciones muy fuertes. Por ejemplo, llanto constante. Puedo tener manifestaciones fisiológicas de enfermedad. Se acentúan mis enfermedades que ya tenía, etcétera. Es un periodo largo, profundo, en el que yo tengo que ir procesando lo que me está pasando. Y en este momento es cuando a nosotros nos ayuda precisamente llorar, hablar con el otro sobre lo que me pasó, platicarlo, acompañarme de las personas queridas para hablar de esto, etcétera. Ir como sacando y acomodando lo que me está pasando por dentro. Este periodo de depresión es largo, pero puede ser el más largo de todos, y poco a poco va a ir cambiando hacia un momento de aceptación, que sería la siguiente etapa. ¿Qué pasa con la aceptación? Yo dejo de pelear con la realidad. Empiezo a entender que algunas cosas pueden ser inevitables. Por ejemplo, si yo tenía una persona muy enferma, en este momento de aceptación voy pensando, híjole, es que sí ya estaba sufriendo mucho. Es que sí ya le estaban pasando demasiadas cosas, ya estaba muy cansada. Y entonces yo empiezo a aceptar los hechos. Empiezo a aceptar que esto sucedió y voy acomodando esto que sucedió en cierta manera. Dejo de pelear con lo que uno hizo o no hizo. En cierto momento a lo mejor dije, híjole, ¿por qué no llevé a mi ser querido con este médico? ¿Por qué no le debí tomar tal, etcétera, ¿no? En este momento de aceptación ya dejo de pelearme con esto, de hice, no hice, debía hacer, debiste dar, debiste hacer, etcétera, ¿no? Empiezo a procesar de una manera diferente lo que estoy viviendo. Empiezo a entender el hecho
y a comprenderlo. Y esto me va ayudando a salir de ese momento difícil que es la depresión, que sería como la parte más profunda y honda, como estar en un hueco. En la aceptación yo empiezo a salir, empiezo a dar pasos para salir de ese proceso que me ha tocado vivir. Cuando yo voy saliendo, voy procesando, voy entendiendo, voy readaptándome, precisamente empieza ese siguiente periodo que es adaptación. Empiezo a vivir de manera diferente. Dice aquí, aprender a vivir con el dolor y la ausencia. No es que yo haya perdido el dolor, no es que ya no me duela, no es que yo no extrañe a las personas o lo que tenía, pero aprendo a vivir con esa ausencia y con ese dolor. Me vuelvo a volver activa, empiezo a participar otra vez de la vida con todo y lo que me está sucediendo. Dice retomar o recrear la vida. Con todo y lo que me pasa, yo vuelvo a empezar otra vez. Y ese sería el periodo de adaptación. ¿Qué me significa esta adaptación? Que yo estoy ya de salida de todo este proceso de duelo. Lo he pasado, tal vez si fuera perder un ser querido ya pasaron 2 años, año y medio, y me vuelvo a adaptar a una nueva forma de vivir. Este sería como el proceso normal, por decirlo de alguna manera. Les decía, no siempre dura lo mismo, no es igual para todos, a veces son diferentes los puntos, ¿no? A lo mejor uno me ve en un momento y otro después, a alguno no se presenta, por eso es más o menos el proceso normal. Y lo que les decía en el anterior, cuando yo empiezo en el dolor profundo, siempre tengo que ser consciente de que voy a salir de él. De alguna manera voy a salir, tengo la capacidad de salir con mis propias herramientas o con ayuda. La siguiente, por favor. Y bueno, cabe mencionar que cada fase de la vida consta de separaciones y encuentros, y que cada pérdida que nosotros experimentamos y ausencia anuncia un nuevo comienzo, que esa sería la adaptación. Y como han dicho diversos pensadores y psicólogos, elaborar una pérdida siempre es una manera de madurar. Es doloroso, es difícil, pero yo voy a ser diferente cuando salga de esa hondanada, que es el proceso de la pérdida o proceso del duelo. Siguiente, por favor. Y antes de terminar, quiero comentarles algo, porque muchos de nosotros decían anteriormente, a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de despedirme de manera adecuada en estos momentos de pandemia y de cuarentena. Entonces hay unas sugerencias para que yo pueda vivir mi duelo y enfrentarme a él de una mejor manera. La primera es, si yo no me pude despedir de mis seres queridos, es escribir cartas para la persona que partió. Y a través de las cartas, decirle todo lo que yo hubiera querido contarle, decirle, platicarle, etc. También podemos realizar rezos, rosarios o meditaciones colectivas, dependiendo de la religión o las creencias que tenga, con familia o amigos a la misma hora en días significativos. Por ejemplo, quien acostumbra que a los 8 días se hace una misa, pues hacemos estos rezos, estos rosarios colectivamente de manera remota para poder conmemorar. También podemos hacer grupos de Zoom o videollamadas grupales para convivir y hablar de la persona que se nos fue o de la persona que perdimos de manera constructiva. Platicarlo, sacar nuestras vivencias, nuestras emociones y compartirlas con otros. O bien podemos hacer un acto simbólico que sería plantar una semilla, una flor o un árbol, simbólico para mí y para mi familia, como un ritual de despedida para nuestros seres queridos si es que no pudimos hacer lo que queríamos. Por ejemplo, hacer un entierro, etcétera, por las condiciones que vivimos. Esa sería una sugerencia que nos puede ayudar a solventar un poco estos procesos que se quedaron cortados y no pudimos terminar. Y por último, quiero comentarles y decirles que lo más importante es pide ayuda psicológica si sientes que no puedes afrontar sola o solo tu duelo, que eso es lo más importante. Siempre que yo siento que me atoro y no puedo, voy a pedir ayuda. Y bueno, con esto terminamos este tema de tiempo de pérdidas y el proceso de duelo. Espero que les haya sido interesante. Muchas gracias, licenciada, por esta exposición de un tema que puede resultar muy útil en estos momentos, ya que este fenómeno de pandemia ha traído grandes cambios en la vida de todas las personas, y aunque propiamente
ojalá, ¿verdad?, no estemos pasando por una pérdida de algún familiar, de algún ser cercano a nosotros, pues estamos experimentando en diferentes niveles este proceso de duelo, ¿no? Entonces, qué mejor que saber, tener un poquito de información y también, como lo dijo al principio, reconocer, saber que en el momento en el cual haya un cambio, una pérdida en nuestra vida, pues estamos pasando por un proceso normal que nos llevará nuevamente a esa adaptación, ¿no? Entonces, me pareció excepcional este tema. Espero que este tema les sea útil, sobre todo si están pasando por un proceso de duelo por la pérdida de una persona o porque perdieron una situación en su vida. Lo más importante es que ustedes, si sienten que no pueden enfrentarlos solos, pidan ayuda. Y antes de terminar, quiero mandarle un saludo al grupo de autoestima del Centro de Atención y Desarrollo del Adulto Mayor, CADAM. Les mando un abrazo muy fuerte y los invito a que posteriormente me escuchen o me vean presentando algún otro tema que estoy preparando en este momento. Muchas gracias, que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias, maestra, un abrazo, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. No se pierdan los próximos videos con muchos otros temas de la licenciada Gaby y de otros invitados que están siendo grabados con mucho cariño para toda la comunidad CADAM. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo. Nos vemos en una siguiente grabación de actividades digitales aquí por el canal de YouTube de Centro CADAM. Gracias y hasta luego.